lindo día. Estamos nuevamente en Saidía, detrás del consultorio. ¡Sí! Andrea, bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio, porque hoy, como pueden ver, estamos en otro espacio, estamos en el consultorio de la psicóloga Andrea. Así es, bienvenida a mi espacio. Sí, muchas gracias por recibirnos, de verdad, o sea, de verdad. Detrás de cámaras hemos estado aquí platicando de todo lo que has estado haciendo, pero de verdad sí te agradecemos que nos hayas recibido, que nos hayas brindado también parte de tu tiempo, porque sabemos que el tiempo de todos es valioso ya. Sí, totalmente. En esta época del año. Y pues bienvenida. Muchas gracias, Leslie. Gracias por la invitación y por tomarme en cuenta para estas actividades. Sí. Oye, pues bueno, queremos que más personas también te conozcan. Nosotros encantadísimos de tenerte aquí, ya te conocemos. Fantástica, Andrea, ¿ya llevas cuánto? ¿Como 3 años? ¿2 años? Algo así, creo que también he perdido la cuenta entre tantas cosas. Sí, es que tú empezaste por parte del taller de arte terapia. Así es. ¿Verdad? La sí, primera lección que hicimos infantil, masivo, mucha energía para ese taller. Sí, demasiados pequeños. Sí, y de ahí ya te pasaste a la parte de consulta, ¿verdad? Así es. Y te quedaste como la primera neuropsicóloga. Así es. Andrea, cuéntanos un poquito más de ti para que las personas también te conozcan un poquito más efectivamente detrás del consultorio. Cuéntanos un poquito de tu historia de vida, tu experiencia personal. ¿Por qué elegiste neuropsicología? Ok, muy bien. Bueno, dentro de todo esto, hola, yo soy Andrea, soy psicóloga clínica y neuropsicóloga de Saidía. Bueno, pues es una larga historia. Me refiero más bien porque siempre he sido muy inquieta para aprender muchísimas cosas. Pocos lo saben, mi primer carrera fue de educación primaria, soy maestra. Después decidí estudiar psicología porque claro, por ahí yo le comentaba a Leslie que una de mis materias favoritas siempre era el desarrollo infantil y cuánta cosa de psicología sacaban. Entonces yo decidí estudiar mi segunda carrera, que es psicología, la cual la verdad es mi favorita. Y bueno, ya estando en el camino y con todas estas novedades que había, los que estudiamos neuropsicología sabemos que relativamente es una ciencia joven. Entonces, aunque sí, ya se llevan algunos años de investigación y de teorías, es una de las ciencias más jóvenes, parte de las neurociencias y sobre todo forman parte de la psicología. En la actualidad la psicología pues está siendo cada vez con más evidencia científica y creo que una de las cosas que más me atraía era esta onda de conocer, de repente en la carrera nos dicen que la mente, el alma y bueno, ¿qué será? ¿No? Viene del cerebro, y bueno, ya estudiando un poquito más, te das cuenta que el cerebro, pues claro que cumple un factor muy importante en la conducta, entonces pues de ahí viene más que nada por curiosidad, como saber qué rollo desde esta rama del conocimiento. Oye, ¿y por qué, o sea, específicamente en dónde como que te hace todo sentido y dices neuro? Bueno, yo ya había terminado, bueno, más bien no había terminado, estaba como a mediados de mi mi primera maestría y una de las materias que más me gustó precisamente siempre fue el área de evaluación. Y en el área de evaluación pues nos encontramos con materias neuropsicológicas que pues al primer contacto me hicieron quebrarme la cabeza, la verdad. Entonces, pero te das cuenta que son muy completas y que son muy distintas a lo que todos estos años en la licenciatura, en los cursos, en los diplomados te enseñan, ¿no? Y entonces a partir de ahí sale como, wow, ¿no? Sobre todo porque también en este mundo de redes, cada vez viene más esta visibilización de los trastornos del neurodesarrollo, de qué onda con las demencias, de que también forman parte de, pues más que nada, condiciones, conductas, comportamientos. Digamos que la psicología está metida en todos lados, ¿no? Pero todo lo que tenía que ver con el cerebro, dije, ahí es. Ese es el momento. Hablando exactamente de esta parte de los trastornos de neurodesarrollo, justamente era una de las preguntas también que queremos realizarte. Como esta pregunta de dentro de las evaluaciones, dentro de todo lo que has estado viviendo tú en estos añitos de carrera, ¿qué es como de los casos que más te han llamado la atención o estos descubrimientos que tú has podido hacer desde la parte práctica? O sea, ¿qué caso de repente como que, oh wow, ¿no? Como que te sorprende o te ha llegado a sorprender?
Sí, claro que sí. Yo creo que más bien de los últimos casos que me ha tocado atender y también muy satisfactorios. En el caso, creo que es más común o se ve más común que los padres traigan evaluación a sus niños, ¿no? ¿Para qué? Para poder detectar o descartar algún trastorno del neurodesarrollo. Sin embargo, ahorita de lo que hablaba de visibilizar toda esta cuestión de los trastornos del neurodesarrollo, de que cada vez hay más info en las redes, de repente los adultos empiezan a despertar esta curiosidad, ¿no? Entonces me he topado con varios adultos que precisamente acuden de manera voluntaria a querer evaluarse y pues, oh sorpresa, ¿no? Si nos damos cuenta que a través de todos estos años de su infancia, adolescencia, que no lo han descubierto. Así es, tenemos un diagnóstico tardío. 2025, el año de los diagnósticos tardíos. Así es, totalmente. Sí, es donde más han llegado pacientes adultos a atención. Sí, total. Y precisamente de estos casos, me he topado el caso de un adulto con el diagnóstico de autismo, donde precisamente descubre, ¿no? Le da el nombre a todas estas conductas que tuvo a través de toda su vida y que de cierta manera, en lugar de tomarlo a lo mejor de una manera pues negativa, lo toma de una manera totalmente optimista, ¿no? Donde, ¿sabes qué? Gracias, Andrea, porque, precisamente, ¿no? Ahora le doy nombre a esto cuando yo pensaba que a lo mejor era un tonto, era esto, era el otro, ¿no? Y realmente esto era lo que me ocurría y que pues precisamente no es mi culpa, sé que puedo hacer más con esto que tengo. Ay, está fantástico. ¿No? Y sí, o sea, sí, cuando me lo dicen, sí, realmente se llenan mis ojitos llenos de lágrimas, me tengo que aguantar un poquito, pero fluye. Y entonces el proceso se da súper bonito porque es algo voluntario. Y quien está aquí de manera voluntaria sabemos que se generan cosas muy grandes y cambios muy bonitos. Claro. Para bien, o sea, creo que ahorita acabas de dar algo súper importante que tiene mucho que ver también como con nuestra misión, nuestra visión aquí en Saidía, que es esta parte de la potencialidad más allá del diagnóstico, ¿no? O sea, la potencialidad que tienen las personas que muchas veces no lo encuentran si no es por medio de un proceso psicológico que te ayuda a entender que lo que vives no es estático, puede modificarse, puedes ahora sí que superarlo de cierta forma, transformarlo, pero que también lo que a veces parece que es una enfermedad o que te aqueja puede ser una gran vía de potencialidad para que tú te desarrolles y que tú entiendas realmente cuál es tu potencial a través de eso. Es algo impresionante. Sí, esto yo le llamo más que nada como un proceso de resignificación, ¿no? Le damos como este sentido a poder potencializar, a poder nombrar, y desde el saber nombrar sabemos los psicólogos que hay un poder grandísimo en trascender. Sí. Y sí, precisamente también hablando de otra cuestión de otros pacientitos, de repente vienen casos donde hay que estudiarle demasiado, ¿no? O sea, realmente lo que estudias tú en los posgrados, en cursos, de repente pues sí, es teoría y lo llevas a la práctica, pero de repente así como médico te toca volver a echarte el librito, los papers, todo, ¿no? De nuevo hacer sobre todo supervisión de casos con gente que tiene un poco más de experiencia y conocimiento. Y claro, pues hay que ser humilde en este camino porque pues no siempre lo sabemos todo, aunque siempre estemos... Por ejemplo, en mi caso, que siempre estoy así como de quiero más y quiero conocer y quiero aprender, pues realmente nunca es suficiente. Sí, hay especialidades y especificaciones para todos. O sea, eso es lo que también se me hace bastante bonito de todo esto. Y ahorita que te escucho hablar de la forma en la que vives tu profesión, me hace mucho sentido por qué estás dentro de este equipo, ¿sabes? O sea, porque hay conexión en los objetivos y eso es algo muy trascendente, eso es algo muy importante. Y a veces no es tan fácil conectar con esta humanidad del psicólogo, porque el psicólogo, como bien lo comentábamos hace ratito, está pues bajo como un perfil, un acompañamiento, y a nosotros como psicólogos también de repente nos cuesta trabajo como entre colegas hablar de estas partes que también son vulnerables. Por ahí tenía un conocido que una vez estaba charlando conmigo y de repente dijo, ¿sabes qué? O sea,
me siento tan farsante de intentar ocultarte todo lo que estoy contando. Ya, como sea, me vas a juzgar, no me vas a juzgar, no me importa, entre psicólogos porque no estamos como, así como que teniendo... Sí, es que sí pasa, así está este estigma como barreras. Soy súper sano mentalmente y tengo que ser el más asertivo del mundo. Y claro, o sea, sí se trabaja en ello, pero de repente sí exigimos como esta perfección, ¿no? Ajá, exacto. Y está bien bonito también, o sea, conectar ahorita contigo a través de esta plática que está súper formada de conocimiento, pero también está como, hey, Andrea, hola, ¿quién eres tú? De consultorio. Sí, detrás del consultorio. Aquí me vuelvo la psicóloga de todos. No. Es así siempre. Y de hecho es así también. Claro. con las personas que nos ven. Fíjate que ahorita que estábamos hablando justamente de esto, había esta parte de lo que te llevas con las personas, ¿no? Lo que te sorprenden. Pero también quiero preguntarte, cuando te topas con una evaluación, que efectivamente tú sabes que el diagnóstico sí va a modificar el resto de la vida de la persona, o sea, tú, desde tu humanidad de Andrea, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo te sientes? Pareciera que nuestro trabajo queda en consultorio y queda en un informe. Sin embargo, cuando yo estoy evaluando y haciendo todo mi análisis, plasmándolo de manera escrita, la verdad es que yo vivo también una montaña rusa de emociones. ¿Por qué? Porque precisamente el dar un diagnóstico es dar de cierta manera un destino a la persona, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con ella? ¿Cómo se va a intervenir? Si se va a intervenir siquiera, ¿no? Hay casos en donde ya no hay un seguimiento. Y sin embargo a veces pareciera que el dar un diagnóstico es generar un estigma, cuando es lo último que es la intención. O cuando a veces también la familia sabes que tiene ya el estigma desde antes. Claro. Sí es muy complicado en el sentido de que, sobre todo cuando me ha tocado trabajar con menores, algunos padres están renuentes. O simplemente sabemos que esto también es un proceso de duelo. Sí. ¿No? Hablamos de duelos, el recibir un diagnóstico desde tu hijo, ¿por qué? Porque precisamente a lo mejor quizá rompe con estas expectativas que tenías de, o precisamente porque a veces no conocemos a fondo lo que es este diagnóstico y creemos que es algo terrible, ¿no? Que nos va a cambiar rotundamente la vida de nuestro menor. Cuando, bueno, primero de las cosas que a mí me gusta explicarles es que tu hijo o tu hija no deja de ser tu hijo, o sea, él es el mismo de siempre, tiene las habilidades, las fortalezas que tú le has notado. Claro, necesitamos ese diagnóstico para poder cómo potencializarlo más, cómo estimular, cómo poder hacer simplemente que esté mejor la vida de la persona, ¿no? Entonces sí es un poquito complicado porque en ocasiones llegan y sobre todo si son redirigidos por las escuelas y no por voluntad. De repente sí es hacer mucha psicoeducación. ¿Para qué? Para que papás estén informados y de cierta manera bajen estas defensas que se generan por miedo. Porque claro, es algo desconocido y es totalmente entendible. Claro. Y ahorita que creo que de forma abierta tú has también compartido que eres mamá, que acabas de ser mamá, la realidad es que sí te da pues miedo desde la parte ya como padres, como híjole, ¿qué estamos haciendo? Fuimos nosotros los que causamos esto, ¿no? Entonces sí es como un tema bien importante. En ese sentido, ¿tú cuáles piensas que son como tus no negociables? O sea, los que tú sientes que son no negociables para que esta evaluación se pueda dar de forma correcta, tanto con las familias así como con las escuelas. Okay. Mis no negociables, primero que nada, es no necesitamos un diagnóstico precoz, necesitamos un diagnóstico certero, ¿no? Lo más certero que se pueda. En ocasiones ya queremos una respuesta porque, claro, decía, hay incertidumbre, a veces las instituciones lo demandan, sin embargo va a haber casos en donde se dude y es precisamente donde se genera aún mejor este análisis, donde hay más que investigar, más que indagar, quizá más pruebas, más preguntas que hacer, ¿no? Entonces yo siempre les explico eso. Y realmente cuando hay una duda genuina o cuando hay todavía esta comorbilidad entre será esto, pero también con esto, pero entonces, porque sí sucede. Y nos sucede a todos los profesionales, ¿no? Y hacerlo de manera ética es darles un resultado seguro. No pueden estar jugando con cualquier diagnóstico. Así es, porque precisamente mi no negociable es que te lleves un diagnóstico que precisamente va a destinar
pues, tu vida, ¿no? Claro, es una gran responsabilidad. Totalmente. Sí, lo es, porque cada vez que yo suelto un informe, lo entrego así como... Aquí está, ¿no? Sí, ok. En esta parte, una vez que entregas el informe, ¿qué sigue con las familias? ¿O tú qué recomiendas? Porque sabemos que no muchas veces va a ser así, ¿no? Aunque tú quisieras que después se diera una continuidad y que todos entendieran de qué se trata, pues a veces tal vez no están preparados. Pero ¿tú qué recomiendas y cuál es la práctica que tú llevas para cuando ya entregas estos resultados? Bueno, primero que nada, cuando yo entrego un resultado, busco que la sesión sea una sesión completa, donde se le explique en qué consiste el informe, pero sobre todo brindar una psicoeducación a los padres, al paciente, el paciente, sobre todo lo que implica este diagnóstico, sobre todo lo que implica un resultado. Ahora, partimos sobre las recomendaciones, ¿no? Recomendaciones clínicas, recomendaciones para la familia si son necesarias, recomendaciones para las instituciones, entre otras áreas. Siempre me gusta que mi primera sesión de intervención sea la parte de la información. Es decir, que se vaya completo sobre qué se va a tratar, qué esperar, cómo sobrellevarlo, qué hacer. Sobre todo, si necesitamos de otros servicios, si necesitamos intervención, una red de apoyo sólida, entre otras cosas. Entonces, más que nada, es sí dejar en claro, explicar qué es lo que nos sucede, lo que nos acontece, cuál es el diagnóstico en sí. También otra cosa que creo que es muy importante que hablemos es que los diagnósticos o la salud neuropsicológica no solamente se queda en estos niños de estas familias. Yeah. De hecho, también ahorita abordaste el tema de cómo los adultos, y en este 2025 está siendo como este año sí, de la salud mental. Qué bueno. ¿Cuáles son prácticas que tú recomiendas como desde una parte fundamentada y congruente? Al final creo que es lo que más importa, porque efectivamente tal vez no todos están en posibilidades de hacerse una evaluación como para ver cómo andan, ¿no? Pero ¿qué prácticas tú recomiendas para fortalecer el cuidado de la salud neuropsicológica? Bueno, yo creo que estas prácticas de salud están bien marcadas en todos lados, ¿no? Y realmente cuando hablamos incluso en los informes mundiales de Alzheimer y de salud cerebral, hablamos precisamente de los básicos, ¿no? O sea, tener actividad física, porque la actividad física nos genera mucha actividad neuronal que favorece todos nuestros procesos cognitivos. Una buena alimentación balanceada, cuidar nuestra salud, porque claro, a veces tenemos ciertos padecimientos o ciertas condiciones que nos pueden desatar pues muchos efectos, muchas lesiones, muchos accidentes cerebrovasculares. Entonces necesitamos proteger también nuestra salud, darle un seguimiento. Ahora, si nos vamos a una parte mucho más práctica, pues somos seres sociales, entonces necesitamos de los otros, o sea, necesitamos platicar, necesitamos salir, necesitamos... Socialización como parte del cuidado neurológico. Claro, y tener contacto con la naturaleza, ¿no? O sea, volver realmente a nuestro inicio, ¿no? Ahorita estamos bien permeados en que las redes sociales, en el estrés, en las rutinas, totalmente. Pues realmente necesitamos también estos pequeños momentos de desconexión. Sí, o sea, hay de hecho ahorita varias nuevas terminologías que empiezan a describir cómo el ser humano se está relacionando con estas redes sociales. O sea, lo vemos desde los niños en donde de repente están como haciendo el scroll y ya no pueden parar, pero no porque les guste lo que están viendo, sino porque ya simplemente no pueden detenerse. Sí, pareciera que está implícito, ¿no? Que es un mecanismo automático. Ajá, y dices, ay, es que no se quiere esperar el celular. O sea, es que ya se está volviendo adicto a esta parte tecnológica y a tener contacto a través de ella nada más. El punto aquí es que ya tenemos varios, ¿cómo decirlo? Varios fundamentos que nos ayudan a entender también el comportamiento del ser humano, que no solamente es a través de la tecnología como podemos desarrollarnos, porque anteriormente se tuvo mucho este auge, ¿no? No, la tecnología y la innovación tecnológica va a ayudar al ser humano. O sea, sí, pero tenemos cosas bien básicas que también tenemos que seguir prevaleciendo. Y que ahorita realmente lo nuevo y lo que se propone es volver a lo básico. A lo básico, total. Entonces, de repente, por ejemplo, yo ahí escuchaba y leía sobre esta generación beta, que precisamente la leía porque mi bebé forma parte de, sobre estos pequeños que van a ser
nuevamente muy parecida a la generación de los 50, ¿no? Donde había más contacto con naturaleza, menos tecnología, Ay, qué bueno. papás un poco más conscientes. ¿Por qué? Porque pues ya tenemos este antecedente precisamente de las pantallas, de los videojuegos, que claro, no son satanizados, ¿no? Pero en exceso sabemos que todo puede tener un efecto colateral. Y ahorita que mencionas este tema, me gustaría para finalizar, esta fue una entrevista más cortita, pero ¿puede haber parte 2? Sí, Andrea. ¿Tiene tiempo? Claro, puede hacer un espacio porque sí, donde nos podamos reunir una parte 2, pero para ir finalizando, me gustaría preguntarte justamente eso, ¿qué has podido descubrir últimamente? Porque ustedes no lo saben, pero Andrea termina una maestría y empieza otra, y termina esa maestría y comienza con otro diplomado y luego se va a un congreso. O sea, Andrea todo el tiempo está aprendiendo. Entonces, ¿qué dato curioso a ti te ha llamado la atención últimamente? Sí, de esta parte neuropsicológica. Bueno, ahorita ando muy clavada con la idea de esta investigación del eje cerebro-intestino. Que por ahí los médicos sí, con el autismo también. Así es, sobre los estudios de la microbiota, de cómo intervienen en el autismo y precisamente que se desatan muchas tendencias en conforme a la alimentación, la suplementación y bueno. Por ahí ya les hablaré un poquito más al respecto. Ay, sí, claro que sí, porque yo luego me surge como que tin, y por qué antes no, y por qué ahora sí. Hay algunas que también hablan del plomo, ¿no? Está muy interesante, el agua. Pero igual, aquí vamos a poner así como que un paréntesis. El autismo es un espectro que realmente está todavía siendo muy estudiado, no hay causa específica. A pesar de que ya piensan que el paracetamol es causa específica, no lo es. Pero esta parte que hablas sí es muy interesante. Creo que la medicina está muy sí, ha habido varios avances desde Chile, también lo he visto yo en años anteriores, hace como 5 años empecé a ver las primeras investigaciones, muy interesante también. Vale, sí. Ya lo tenemos como tema pendiente. Sí, también si ustedes quieren saber algo que esté más relacionado con esta parte también de pues es que es neurociencia, ¿no? Así es. Pueden hacérnoslo saber. Muchas gracias por, Andrea, sobre todo, habernos acompañado. Sí, nos encantará hacer una parte 2 para que esta parte informativa sea mucho más profunda. Pero lo que importa es que ellos también, o sea, ustedes me van a tener que callar. Sí, te empieza a conocer más porque eres fantástica en lo que haces. Y a ustedes también, muchísimas gracias por haber escuchado el capítulo de hoy. Si quieren más información, nos pueden dejar sus preguntas abajito y vamos dando más estos datos randoms de neurociencias. Sí, gracias. Gracias, nos vemos. Bye.